Vamos a saludar a Martín Rapetti, Sí, que lo tenemos Cristina. enganchado, es director de la consultora Equilibra. Martín, un placer, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? Gracias por llamar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bueno, bien, Martín, estoy con Leandro Gavín, que ¿Qué está tal, también Leandro? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? compartiendo Bien, la bien. charla. Bueno, Martín, Justo vamos a... Gracias, igualmente. Martín, un datito primero relacionado a las cuentas públicas, ¿no? El viernes Toto Caputo dijo, en febrero también tuvimos superávit financiero, tratando de llevar un poco de tranquilidad a los mercados en un momento político algo convulsionado. ¿Qué estás viendo en relación a la situación fiscal? Bueno, en principio, digamos, la verdad que el ajuste fiscal muchas veces, viste, en el aula uno dice, bueno, ¿cuál es la secuencia óptima? ¿Cuáles son los tributos? Los gastos que hay que tocar? Después, cuando uno está en acción, la cosa es un poco distinta porque tiene que ir tomando decisiones para ir logrando los objetivos. Entonces, obviamente tiene mucho de, no diría improvisación, pero digamos, digamos, como dijo un colega en una reunión, están yendo con el cuchillo del carnicero. Bueno, es la estrategia para lograr un ajuste por el momento. O sea, quiero decir, hay una enorme dosis de pragmatismo en esto y me parece que en principio eso no es cuestionable. Dicho esto, sí es cierto que digamos, que una reflexión que hacen muchos colegas que advierten sobre la sostenibilidad del ajuste, porque hay varias cosas que digamos que son transitorias. O sea, hay parte del ajuste que se está logrando no porque se haya hecho un ajuste en sí mismo, sino que se han postergado gastos, ¿no? En buena medida está pasando eso con lo que ustedes venían mencionando antes, que son el retiro de sus subsidios a muchos servicios públicos como transporte, gas, electricidad, etcétera, etcétera, que están por venir. Entonces, eso todavía no ha pasado. Otra parte del ajuste realmente ha tenido mucho que ver con gastos que, como te decía antes, en obra pública que se han pospuesto. Y sí, es verdad también que hay un ajuste muy, muy fuerte, muy, muy marcado, que explica, te diría, un tercio del ajuste, que es la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, ¿no? Ha habido una fuerte reducción y también una parte muy, muy importante sobre obra pública y transferencias a los gobiernos provinciales. Entonces, bueno, ahí está. Yo soy, digamos, de los que creen que el ajuste que se propone el gobierno es exagerado. Yo creo que la Argentina tenía que claramente mostrar que va a un cambio en el régimen fiscal, pero me parece que ese cambio, para ser creíble y realmente tener el impacto que se busca, que es que se vea sostenible la deuda pública argentina, más que mostrar en los primeros meses resultados muy contundentes, lo que uno quiere ver es algo que se sostenga en el tiempo y que sea creíble. Entonces, acá con el ajuste tan brutal que se está haciendo, tan duro, empiezan a aparecer los interrogantes sobre la sostenibilidad, porque esto abre una serie de interrogantes, sobre todo en el frente político y social, ¿no? Te lo pregunto como en el barrio, o como en la charla de fin de semana. ¿Se fue de mambo el gobierno con el tema del ajuste para mostrar buena letra? Sí, yo creo que es exagerado. O sea, digo, vos le pones un título más sexy en lo periodístico, pero digamos, sí, cuando digo exagerado me parece que estamos diciendo lo mismo. Yo creo que es exagerado. Argentina tenía un déficit que no llegaba a 3 puntos del PBI en déficit primario. Buscar un ajuste de 5 puntos me parece que es innecesario, porque creo que yo creo que tanto el Fondo Monetario Internacional, que también, digamos, palabras más, palabras menos, el Fondo Monetario obviamente no va a decir en un comunicado se fueron de mambo, pero han marcado que no
digamos, es público que el gobierno tiene una meta más ambiciosa de ajuste fiscal que pretendía el propio Fondo Monetario Internacional, precisamente por los factores que te mencionaba. Entonces, me parece que si vos cerrás este año con un superávit primario, vamos a decir, de medio punto, o sea, pasás de 2,7, 2,8 de déficit primario del año que pasó a un superávit de 0,5, o sea, unos 3 puntos de ajuste, creo que el Fondo Monetario Internacional hubiera estado feliz y los mercados estarían muy satisfechos con la trayectoria, y sobre todo si se ve que en 2025 continúa el proceso de consolidación fiscal, que es lo más importante. O sea, a mí eso es lo que me parece más relevante. Yo no creo que la deuda pública argentina sea insostenible, pero más que, o sea, obviamente es muy alentador tener un superávit, un equilibrio financiero el primer año y el segundo ya tener un superávit financiero, pero por ahí con menos, o sea, digamos, esa trayectoria lo que hace es poner muchas dudas. Es una manta corta, digamos. O sea, si tirás mucho de un lado, descubrís el otro, que es el plano político y social. Entonces, bueno, acá obviamente estamos en un primer momento en donde la sociedad está sosteniendo con su apoyo al gobierno, pero es un gobierno que institucionalmente es muy débil. Es un gobierno que tiene 40 diputados, 7, 8 senadores, no tiene gobernadores propios, no tiene intendentes propios, tiene disputas abiertas en todos los frentes. Entonces, realmente, si el apoyo popular se desgrana con el correr de los meses, que dicho sea de paso, digamos, es un proceso natural en casi cualquier gobierno, o sea, no hay excepción que le escape a esto, que se van desgranando el apoyo popular con el correr de los meses. Es casi como en una pareja, ¿no? Que uno los primeros 2 o 3 meses está súper enamorado y después, digamos, ese enamoramiento va a un nivel más terrenal. Entonces, yo creo que ese factor es muy relevante y lo veo muy descuidado, muy desguarnecido al gobierno en ese aspecto. ¿Qué tema? Porque yo creo que el superávit financiero, digamos, tiene adentro un fuerte superávit primario, que es lo que decías vos, y luego te sobra para pagar los intereses a la deuda. Ese es el superávit financiero que anunció el gobierno en el primer bimestre del año. Ese superávit financiero, desde mi punto de vista, no está dirigido a satisfacer o a dejar contento al Fondo Monetario, sino que es un mensaje para los mercados, ¿no? Para que los mercados mantengan su optimismo respecto al proceso que se está dando en Argentina. El problema que tiene esto, la dificultad es la siguiente, para ponerlo en términos más coloquiales. Es como ir a comer a la casa de unos amigos que te invitan y te dan salmón y te dan un arroz con champiñones y te preparan un tiramisú de postre, ¿viste? Y te dan espectacular. O la primera vez te invitaron eso, la segunda vez otra vez un plato, los mejores manjares, y estás feliz. La tercera vez estás feliz de la vida, agradecido, te dan un guiso de lentejas. Y vos tendrías que estar agradecido igual, pero te venían acostumbrando al salmón y a un queso francés, no un guiso de lentejas. Entonces, el problema que tiene el gobierno es servir la mesa todos los meses con estas comidas caras y muy bien elaboradas. Porque ¿cómo se baja esto? Sí, con un agravante, que digamos, tenés toda la razón del mundo, Pablo, en decir que, digamos, que el objetivo, el destinatario de estos resultados son los mercados, mucho más allá que el Fondo Monetario Internacional, pero también el Fondo Monetario forma parte de los destinatarios, ¿no? Ahora, y por eso estamos viendo la reacción tan positiva que ha tenido el mercado hasta acá, ¿no? Ahora bien, el mercado sigue evaluando la deuda argentina en terreno de futura reestructuración, o sea, no están en valores de una deuda que no esté en default. Y los mercados, así como cambiaron rápidamente su percepción sobre Argentina, fíjate que hasta hace poquito los bonos valían casi la mitad de lo que valen hoy, también rápidamente pueden cambiar la percepción con el correr de los días, justamente con los platos que se empiezan a servir. Pero los platos que se empiezan a servir no son solamente, digamos, el resultado fiscal, sino es
cuál es la viabilidad política y social del proyecto económico, o sea, digamos, sobre qué cuerpo político y social se va deslizando el programa económico. Eso es muy importante, o sea, porque quiero decir, para también ponerlo coloquial, si uno ve que este ajuste genera reacciones en diferentes zonas de la sociedad, en diferentes zonas de la política, que generan, por ejemplo, que leyes que son importantes no salgan, que haya mucha conflictividad social en las calles, bueno, eso genera dudas en el inversor, porque dice, tengo una deuda de alguien, de un país que está haciendo un ajuste, que quiere hacer un ajuste, pero no estoy seguro de que lo puede implementar por la resistencia que está ofreciendo un conjunto relevante de la política y de la sociedad. Entonces eso no es un aspecto menor. Leandro, te está escuchando Martín Rapetti. Sí, Martín, la pregunta que viene también un poco de esto que estamos charlando es, ¿vos cómo estás viendo el tema de la recuperación cuando rebote la economía argentina? Milei hablaba de una V corta, otro dice no hay mucha chance que se salga rápido de esto, y me imagino que eso también va a tener mucho que ver con el humor social, si la gente que se está bancando este ajuste fiscal, no llegar a fin de mes, y los que llegan vendiendo dólares, por eso también baja el dólar blue y demás. Si toda esa gente la está pasando mal, todos la están pasando muy mal, ven que que la economía va a pegar la vuelta más o menos temprano para, decir, me banqué todo esto, pero estoy llegando a este lugar. ¿Crees que la economía puede pegar la vuelta más o menos rápido o vamos a tener una recesión bastante más prolongada? Yo me inclino a pensar que tenemos un 2024 más complicado. Yo no estoy viendo razones para creer que pueda haber una recuperación muy fuerte en la segunda mitad del año. Yo veo una serie de riesgos que hacen difícil imaginar una recuperación tan fuerte como la que imagina el gobierno. O sea, te voy mencionando, digamos, riesgos, ¿no? Uno lo hablamos recién, ¿no? Es el fiscal, digamos, cómo se ve esa trayectoria del ajuste fiscal y los platos que te va sirviendo en la mesa que decía Pablo. Agreguémosle a eso que, digamos, que en un proceso recesivo como el que se está generando, se recauda menos impuestos y eso genera más dificultades para mejorar el balance fiscal, ¿no? Entonces esa es una fuente de riesgo que están ahí, que muchos colegas ven. El segundo riesgo del que estamos hablando muchos los economistas es, por ejemplo, si en este segundo trimestre va a haber una devaluación o no, que está muy vinculado al tema del que se habla mucho, que es que pese a que la inflación ha bajado mucho, los precios ha bajado mucho respecto, digamos, del salto de diciembre, ¿no? Todavía estamos con un nivel de inflaciones muy altos. Los precios en dólares, tanto oficiales como libres, han subido mucho. Entonces, la dinámica que sigue por delante, Pablo mencionaba recién el tema de que marzo seguramente sea bastante alto también. La dinámica del 2% al que está viajando el dólar oficial hace que, si la inflación, digamos, es 13%, que sería un muy buen número para marzo, que se siga trazando el dólar en relación a los precios de la economía. Entonces, en esa dinámica, en donde sigue viajando por varios meses más los precios que el dólar, hace pensar que el dólar va a terminar en un nivel caro y entonces que el gobierno va a tener que corregir el tipo de cambio. Y esto se presenta en un contexto en donde en este segundo trimestre ocurre el grueso de la liquidación de la cosecha gruesa, sobre todo de soja y maíz, y ahí, eso es un clásico argentino en donde los exportadores, los productores de soja y maíz, con toda lógica, toman decisiones especulativas, pero sin un sesgo peyorativo al hablar de especulativo. Vendo hoy algo que a un precio que creo hay muchas chances mañana sea un precio más alto. Entonces, ¿para qué voy a vender hoy si hay altas chances de que
en poco tiempo el precio sea más alto, vale decir, si el dólar va a subir. Entonces, cuando pasa eso, las liquidaciones de dólares es menor, eso retroalimenta la expectativa de una devaluación futura y eso te lleva a una situación donde las chances de devaluar son altas. Si el gobierno lograra incluso evitar un salto cambiario, una modificación cambiaria en el segundo trimestre, sin dudas, el tipo de cambio va a quedar en un nivel bajo. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿cómo va a ser la brecha cambiaria en ese momento? Supongamos en julio, o sea que pasa el segundo trimestre con éxito con el esquema cambiario actual. ¿Dónde va a quedar el tipo de cambio? Y va a quedar un tipo de cambio bajo. Seguramente para ese entonces habrá una brecha igual o más alta. Entonces, si el gobierno inicia un proceso de apertura del cepo, lógicamente lo que va a pasar es que va a haber una corrección cambiaria ahí sí, porque la apertura del cepo, o sea, es inimaginable, me parece a mí, que se pueda abrir el cepo con el dólar libre convergiendo a un oficial tan atrasado para ese entonces. Entonces ahí, o sea, lo que quiero decir es que es casi imposible imaginarse un escenario en el que con apertura de cepo o con relajamiento del cepo no es una corrección cambiaria. Entonces, con una corrección cambiaria en algún momento del año, aún evitándola en el segundo trimestre, va a haber otra reaparición inflacionaria, otro impacto inflacionario. Entonces, es muy difícil imaginar en un año en donde el dólar tiene que corregirse hacia arriba y los precios de los servicios públicos se tienen que corregir hacia arriba, que el salario pueda tener una recuperación importante. Entonces, si el salario no se recupera de forma importante y es más, el empleo da toda la impresión de que va a caer este año, no hay forma de imaginar una recuperación sin que suban ni el empleo ni el salario, sino es con una brutal fuente de inversión. Y yo no veo, dada todas las incertidumbres que plantea la situación económica y política argentina, razones para que haya un boom brutal de inversión en la Argentina que compense todos los impactos recesivos de caída del salario real y del gasto público. Con este panorama que acabas de describir, estás cauto. O sea, vos lo que ves es que no se va a poder sostener el dólar al ritmo de aumento que estaba mostrando, que el ajuste fiscal tiene un impacto social muy fuerte, más de lo que sería deseable, y que la recuperación de salarios y de jubilaciones no va a tener el ritmo deseado. Por lo tanto, digamos, yo lo planteé el fin de semana, ¿no? En un artículo en Infobae que se aleja del escenario de una recuperación en B corta y que, bueno, Milei tiene que romper la maldición del segundo semestre famoso, ¿no? ¿Te acordás cuando Macri decía en el segundo semestre va a estar todo bien y nunca llegó ese segundo semestre? Y un poco lo que plantea este gobierno, sin hablar del segundo semestre, pero lo que te dicen claramente es eso, ¿no? Que estamos pasando los peores meses, el mal trago. Sí, yo vi tu artículo y coincido en el punto que haces en usar el 2016, el primer año de Macri, como una referencia, porque en un sentido es muy parecido a ese año. Es un año donde vos tenías que hacer correcciones dolorosas. Se evitó la fiscal en ese caso, o sea, ahí tenés un punto recesivo que tiene este programa, que es muy recesivo, que no lo tenía aquel programa, pero tenía dos elementos recesivos, que era la suba del tipo de cambio y la suba de las tarifas que tuviste ese año y que la estás teniendo este año. Pero agreguemos a eso que hay dos elementos más que hacen menos plausible una recuperación del segundo semestre, que es, primero, que además del elemento fiscal, que va en la dirección contraria y muy fuertemente la dirección contraria respecto al gobierno de Macri, tenés un gobierno que generaba una expectativa muy positiva, o sea, quiero decir, no en detrimento de Milei per se, sino que el antecedente de Macri, donde se generó mucho entusiasmo inversor, y luego fracasó, está como antecedente reciente que tienen los inversores en la cabeza. Entonces, digamos, o sea, Macri no tenía, cuando iniciaba su gobierno, un antecedente
de intento y fracaso como el que tiene Milei hoy, que es justamente el gobierno de Macri. Y el segundo es que el gobierno de Macri es un gobierno que, aunque en la época se hablaba de un gobierno inexperto, de poca política, etcétera, etcétera, que si se lo compara con el gobierno de Milei, tiene mucho más volumen y experiencia política. Vos pensás que para esta altura el gobierno de Macri ya estaba sentado sobre todas las palancas del gobierno. El gobierno de Milei todavía tiene un 30% de los funcionarios sin designar. El grueso de los funcionarios, empezando por el propio presidente, están debutando en gestión, no tienen ninguna experiencia de gobierno y tienen una composición política mucho más disminuida comparado con lo que en ese momento era Cambiemos. Entonces, todos estos elementos uno usa esa comparación, hacen ver que las posibilidades de una recuperación en B sostenida en una fuerte entrada de capitales y auge inversor es muy improbable, me parece a mí, teniendo en cuenta justamente ese escenario. Esto no quiere decir de ningún modo que el gobierno de Milei esté destinado al fracaso. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es difícil imaginar un 2024 que tenga una recuperación muy potente. Yo creo que hay que pensar que las expectativas para este año tienen que ser muy modestas. Va a ser un año, me parece a mí, de inflación elevada, muy recesivo, y bueno, y veremos si a lo largo de este año, si al final del año se muestra que la sociedad acompañó, se muestra que se hizo una buena parte del ajuste fiscal, que se corrigieron buena parte de los atrasos tarifarios y de tipo de cambio. Bueno, entonces una buena parte de los problemas macroeconómicos al finalizar el año han quedado atrás. Entonces eso puede abrir expectativa para que sobre el final del año y sobre todo 2025 pueda ser un buen año. Obviamente la gran pregunta es cómo se transita todo ese año, porque ahí es donde el diablo mete la cola, ¿no? Martín, un gran abrazo y te agradezco, y bueno, que arranque bien la semana, ¿eh? Igualmente, Pablo, y saludos a Leandro también. Hasta luego.